Señora, su hijo dice que la mesa familiar está llena. Siéntese en la cocina. Esas palabras me las dijo un guardia de seguridad a las 7:32 de la noche del sábado 16 de noviembre, frente a 280 invitados, frente a toda la familia, frente a los amigos de mi nieta. Contuve las lágrimas y levanté la cabeza. Durante los últimos 2 años, había estado guardando cada recibo, cada transferencia, cada mensaje de mi hijo. Tomé mi bolso, abracé a mi nieta, hice una llamada y salí de ese salón con la cabeza en alto. Lo que pasó 23 minutos después destruiría no solo el matrimonio de mi hijo y su reputación, sino todo lo que había construido en 2 años de mentiras. Luces rosadas y doradas iluminaban mesas perfectas, coronadas con flores blancas que yo misma había escogido. 3 tardes enteras recorriendo 5 floristerías con mi nieta Valentina. El reggaetón retumbaba tan fuerte que sus vibraciones me golpeaban el pecho, mientras el perfume de gardenias se mezclaba con el aroma irresistible de carne asada, arroz y ensaladas frescas. Todo olía a celebración. 280 invitados reían, bailaban, brindaban sin parar. El aire acondicionado helaba hasta los huesos. O tal vez era solo mi furia contenida. Y yo, Patricia Morales, quien pagó cada centavo de esa fiesta, era enviada a la cocina como una extraña. Mi boca tenía ese sabor amargo de la humillación reprimida demasiado tiempo. Pero no aquí, no delante de ellos. ¿Saben cuál fue mi primer pensamiento cuando el guardia me detuvo? No fue tristeza, fue algo más frío. Fue una palabra que resonó en mi cabeza como una sentencia. Finalmente. Porque durante 2 años yo había estado esperando el momento en que mi hijo mostrara su verdadero rostro frente a todos. Y ese momento acababa de llegar. Valentina corrió hacia mí. Llevaba su vestido color lavanda, ese que escogimos juntas en el centro comercial un martes por la tarde. Sus ojos cafés, idénticos a los míos, estaban llenos de lágrimas. «Abuela, por favor no te vayas». Su voz quebrándose. Yo la abracé, sentí su cuerpo temblar contra el mío, olí su perfume de vainilla que yo misma le había regalado para este día. «Valentina, mi amor, todo va a estar bien. Necesito hacer una llamada rápida y vuelvo, te lo prometo». Besé su frente. Ella no sabía que yo ya tenía un plan. Ella no sabía que esa llamada cambiaría todo. Caminé hacia la salida. Mis zapatos negros de tacón bajo, los mismos que uso desde hace 6 años, hacían un sonido firme contra el piso de mármol. Pasé junto a la mesa principal donde mi hijo Rodrigo estaba sentado con su esposa Amanda. Él me miró. Por un segundo vi algo en sus ojos. ¿Culpa? ¿Miedo? No. Era alivio. Alivio de haberme quitado de en medio. Alivio de que su madre, la mujer que lo había estado manteniendo en secreto durante 2 años, finalmente se fuera. Amanda, su esposa, ni siquiera me miró. Estaba ocupada tomándose fotos con su vestido azul marino de marca que costaba más de lo que yo gano en un mes de pensión. Afuera del salón, el aire de la noche me golpeó la cara. Era noviembre. Hacía frío. Saqué mi teléfono de mi bolso negro de piel sintética, ese que mi difunto esposo me regaló hace más de 20 años. Mis manos temblaban. No de nervios, de algo que había estado conteniendo durante 730 días exactos. Marqué el número que tenía guardado con el nombre Mariana. Ella contestó al segundo timbre. «Mariana, soy Patricia. Necesito que vengas al Salón Jardines del Valle ahora mismo. Trae los documentos que te di la semana pasada. Todos. Es hora». Hubo silencio del otro lado, luego su voz, firme. «Llego en 15 minutos. No te muevas de ahí. Mariana Vega, la madre de Amanda, la suegra de mi hijo, y la única persona, además de mí, que sabía la verdad completa sobre lo que había estado pasando los últimos 2 años. Pero para entender cómo llegué a ese momento, parada afuera de la fiesta de 15 años de mi nieta, necesito llevarte 2 años atrás, al 23 de enero, a las 9:17 de la mañana, al día que recibí la llamada que cambiaría todo. Yo estaba en mi apartamento, un lugar pequeño de 2 habitaciones que compré con mi pensión en el barrio San Martín. Estaba tomando café,
Ese café colombiano barato que compro en el mercado porque mi pensión de contadora no alcanza para lujos. La luz del sol entraba por la ventana de la cocina. Todo estaba tranquilo. Rodrigo me llamó. Mamá, necesito hablar contigo. Es urgente. ¿Puedo pasar? Una hora después estaba en mi sala. Mi hijo de 34 años, sentado en mi sofá café que tiene 16 años de uso. Llevaba puesta una camisa blanca de vestir, pantalones de mezclilla oscuros, zapatos de cuero que se veían caros. Se veía bien, se veía exitoso, se veía como alguien que tiene todo bajo control. Mamá, necesito pedirte un favor enorme. Amanda está embarazada otra vez. Valentina va a tener un hermanito, pero con el trabajo, los gastos, la casa, todo está muy ajustado. Necesito que me ayudes con algunas cosas, solo temporalmente, solo hasta que me den el aumento que me prometieron en la empresa. ¿Qué tipo de ayuda?, le pregunté. Mi voz calmada. Siempre he sido calmada en momentos de tensión. 38 años como contadora te enseñan a mantener la compostura mientras los números frente a ti gritan desastre. Bueno, quizás podrías ayudarme con la luz, el agua, algunas cosas de supermercado. Solo por 3 meses, mamá, te lo juro. En 3 meses todo estará resuelto. 3 meses, dijo. Lo que yo no sabía entonces era que esos 3 meses se convertirían en 24. Lo que yo no sabía era que mi hijo no estaba pidiendo ayuda temporal. Estaba traspasándome su vida entera. Lo que yo no sabía era que la camisa blanca de vestir que llevaba puesta ese día no la usaba para ir al trabajo. La usaba para esconder que ya no tenía trabajo al cual ir. Pero yo descubriría eso 4 meses después. Un día que revisé su cartera buscando un recibo que me había prometido y encontré algo completamente diferente. Algo que hacía que todo tuviera sentido horrible y perfecto al mismo tiempo. Acepté ayudarlo. Por supuesto que acepté. Era mi hijo. El niño que crié sola después de que su padre murió de un infarto cuando Rodrigo tenía apenas 12 años. El niño al que le pagué la universidad trabajando turnos dobles en el despacho contable. El niño que me prometió que cuando tuviera su propia familia, yo siempre tendría un lugar en su mesa. Esa promesa resonaba en mi cabeza mientras aceptaba pagarle la luz. El agua, el supermercado, solo 3 meses, solo temporal. Al principio fueron 400 pesos al mes, luego 600, luego 1,200, luego 2,000. Cada mes, Rodrigo tenía una nueva emergencia. El bebé necesita pañales caros porque tiene piel sensible. Valentina necesita clases de baile. La casa necesita reparaciones. El auto necesita llantas nuevas. Amanda necesita vitaminas especiales para el embarazo. Y yo pagaba. Usaba mi pensión de 4,500 pesos mensuales. Dejé de comprar ropa nueva. Dejé de ir al cine con mis amigas. Dejé de comprar el café colombiano bueno y empecé a comprar el más barato. Empecé a comer frijoles refritos 3 veces por semana para ahorrar. Cancelé mi membresía del gimnasio. Vendí 2 de mis pulseras de oro que mi difunto esposo me había regalado. Todo para que mi hijo y su familia tuvieran lo que necesitaban. Lo que yo no sabía era que mientras yo comía frijoles, Rodrigo y Amanda comían en restaurantes de 1,500 pesos por persona. Lo que yo no sabía era que mientras yo vendía mis joyas, Amanda compraba carteras de marca de 4,000 pesos. Lo que yo no sabía era que el aumento que mi hijo esperaba nunca llegaría, porque el trabajo del cual esperaba el aumento no existía, no desde hacía 3 meses. ¿Sabes qué fue lo peor? No fue el descubrir la verdad. Fue descubrir cuánto tiempo había estado viviendo esa mentira sin saberlo. Pero ya llegaré a eso. Fue un miércoles a las 4:42 de la tarde. Rodrigo había dejado su cartera sobre la mesa de mi cocina cuando pasó a recoger unos documentos. Me pidió que la guardara un momento mientras cargaba cajas al auto. Yo iba a dejarla ahí, sin tocarla. Yo no soy una persona que revisa las cosas de los demás. Pero la cartera cayó al suelo. Y cuando la levanté, se abrió. Vi un papel doblado. Un papel oficial con membrete rojo. Lo desplegué sin pensarlo, creyendo que era algún recibo que yo necesitaba ver para mis registros. Llevaba 4 meses guardando todos los comprobantes de lo que le pagaba a mi hijo.
No sé por qué empecé a hacerlo. Supongo que 38 años trabajando con números te enseñan que todo debe quedar registrado, que algún día los registros importan. El papel era una carta de finiquito, fechada el 3 de octubre del año anterior. 7 meses antes de ese miércoles, Rodrigo había sido despedido de su trabajo 11 meses atrás, y en todo ese tiempo, cada mañana se vestía con su camisa de vestir, tomaba su maletín, besaba a Amanda en la mejilla y salía de la casa como si fuera a la oficina. Me quedé parada en mi cocina, mis manos sosteniendo ese papel. El sol de las 4 de la tarde entraba por la ventana y hacía un rectángulo dorado en el piso de loseta. Todo afuera seguía igual. Los vecinos, los pájaros, el ruido de la calle, y yo adentro, con ese papel, sintiendo cómo se reordenaba todo lo que creía saber. Doblé la carta. La volví a guardar exactamente como estaba. Luego tomé mi teléfono y fotografié la cartera abierta, el papel adentro, la fecha visible. La guardé en una carpeta que creé esa misma tarde y que titulé simplemente Documentos R. Cuando Rodrigo regresó a recoger su cartera, yo estaba sentada tomando café. Le pregunté si todo iba bien en el trabajo. Me dijo que sí, que habían tenido una reunión muy productiva, que le habían dicho que el aumento estaba casi confirmado. Lo miré a los ojos. Asentí. Le dije que me daba mucho gusto, y lo vi salir por la puerta de mi apartamento con su maletín y su camisa de vestir y sus zapatos de cuero. Esa noche no dormí. No dormí pensando en los 7 meses de mentiras. No dormí pensando en las mañanas que imaginé a mi hijo llegando a una oficina que no existía. No dormí pensando en cuántas veces me llamó a pedirme dinero mientras yo reducía mis gastos, mientras vendía mis pulseras, mientras comía lo mínimo para que alcanzara. Y él, todo ese tiempo, sabiendo exactamente lo que me estaba costando. Y callando. ¿Sabes qué fue lo que más me dolió de esa noche? No fue la mentira en sí, fue darme cuenta de que mi hijo no me ocultó su desempleo por vergüenza. Me lo ocultó porque le resultaba más cómodo que yo pagara sin hacer preguntas. Hay una diferencia enorme entre esas dos cosas. Pero antes de contarte lo que decidí hacer con lo que había descubierto, necesito que entiendas algo sobre Amanda, la esposa de mi hijo. Porque hay una parte de esta historia que tiene que ver con ella, que yo no comprendí sino hasta mucho después. Algo que cambió completamente la forma en que vi todo lo que vivimos. Amanda Vega tenía 31 años cuando empezaron los problemas. Era maestra de preescolar, una mujer trabajadora, buena madre para Valentina. Yo siempre la traté bien, siempre. Le llevaba comida cuando podía. Le cuidaba a Valentina los viernes para que ella descansara. La felicitaba en su cumpleaños, en el Día de las Madres. Me esforcé por tener una relación sana con la mujer que había elegido mi hijo. Lo que yo no sabía entonces era que Amanda tampoco sabía que Rodrigo estaba desempleado, que él le mentía a ella igual que me mentía a mí. Pero eso, como dije, lo entendería mucho después. 2 semanas después de encontrar la carta de finiquito, Rodrigo me llamó un domingo a las 11 de la mañana. Su voz sonaba diferente, más suave, casi arrepentida. Mamá, quería disculparme. Sé que te he pedido mucho estos meses, sé que no ha sido justo. Eres la mejor madre del mundo y no lo estoy demostrando. A partir de este mes voy a hacer un esfuerzo enorme para no necesitar tu ayuda. Te lo juro. Sentí algo moverse en mi pecho. Ese calor que siente una madre cuando cree que su hijo está cambiando. Ese alivio, esa esperanza. Respiré profundo, lista para responderle con todo el amor que sentía. Pero antes de que yo pudiera decir una sola palabra, escuché de fondo la voz de Amanda. Rodrigo, nos vamos a tardar si no salimos ya. El restaurante cierra las reservaciones a las 12:30. Un restaurante, reservación. Domingo a las 11 de la mañana. Le pregunté a dónde iban. Me dijo que era un almuerzo especial para el cumpleaños de un amigo. Nada del otro mundo, algo sencillo. Esa noche vi en la historia de Instagram de una de las amigas de Amanda una foto. Una mesa larga, copas de vino, platos con comida elaborada. El restaurante se llamaba La Terraza del Bosque. Lo busqué.
El menú de degustación costaba 1.800 pesos por persona. Eran 8 personas en la foto. Ese mismo mes yo había vendido mi pulsera de plata, la última que me quedaba. La vendí en 450 pesos para pagar el agua y la luz de la casa de mi hijo. No le dije nada. No era el momento. Pero esa tarde tomé mi carpeta azul de documentos y agregué una hoja nueva. Anoté la fecha. Anoté el nombre del restaurante. Anoté lo que había encontrado en línea y tomé una captura de pantalla de la foto. La carpeta ya tenía 16 hojas. Le di a Rodrigo el beneficio de la duda durante 3 semanas más. 3 semanas en que esperé que hiciera lo que me había prometido ese domingo. Que hiciera un esfuerzo, que dejara de pedirme dinero, que demostrara que algo había cambiado. El 17 de mayo, 4 meses después de haber encontrado la carta de finiquito, me volvió a llamar. Mamá, surgió algo urgente. Valentina necesita aparatos dentales. El dentista dice que si no los pone ahora se complica más. Son 4.500 pesos de enganche. ¿Me puedes ayudar? 4.500 pesos. Exactamente lo que yo recibo de pensión en un mes completo. Hubo un silencio largo de mi parte. Rodrigo lo interpretó a su manera. Mamá, ¿sigues ahí? Es por Valentina. No es para mí. Siempre era por alguien más. Nunca era para él. Siempre había una razón que me hacía imposible decir que no. El bebé, la casa, Valentina, los servicios. Siempre había algo que me ponía entre la negativa y el amor. Le di el dinero. Lo di pensando en Valentina, que no tenía ninguna culpa de nada. Lo di con la carpeta azul sobre mi mesa, ya con 22 hojas adentro. Lo di sabiendo que algún día todo eso serviría para algo. Solo faltaban 20 meses para que ese día llegara. Hay señales que uno ve y decide no ver. No por ignorancia, por amor. Porque cuando alguien es tu hijo, tu sangre, el niño al que cargaste en brazos durante noches de fiebre y que te prometió que siempre estarías en su mesa, el cerebro hace algo muy humano. Busca la explicación que duele menos. Yo fui muy buena encontrando explicaciones que dolían menos. El 28 de junio, un martes, Rodrigo llegó a mi apartamento sin avisar. Eran las 6:45 de la tarde. Traía una camiseta deportiva, pants grises, tenis nuevos, blancos, relucientes. Le pregunté de dónde venía. Me dijo que del gimnasio. Le pregunté cuál gimnasio. Me dijo que uno nuevo que había abierto cerca de su casa, que era muy bueno, muy completo. Le pregunté cuánto costaba. Me dijo que era económico, que no me preocupara. Esa noche busqué gimnasios cerca de su colonia. Encontré uno que había abierto hacía 3 semanas. Membresía mensual, 800 pesos. Tenis deportivos de la marca que traía puestos, entre 2.000 y 3.000 pesos en tiendas en línea. Ese mismo mes, Rodrigo me había dicho que no podía pagar el servicio de internet de su casa, que era un gasto que en este momento no podían cubrir, que si yo podía ayudarlos por un mes más, solo uno. Pagué el internet de su casa, 620 pesos, y guardé el recibo en mi carpeta azul, que para entonces ya tenía 31 hojas. Déjame ser específica sobre algo, porque es importante que lo entiendas bien. Yo no era una mujer ingenua. Llevaba casi 4 décadas trabajando en contabilidad. Había detectado fraudes en empresas grandes. Había identificado irregularidades que contadores con el doble de experiencia no habían visto. Sabía perfectamente lo que estaba pasando. Lo sabía aquí, en La Razón. El problema era que el corazón de una madre no funciona con la misma lógica que una auditoría. El corazón de una madre busca la versión donde su hijo todavía es el niño bueno que era. Pero esa versión se fue haciendo más difícil de sostener con cada semana que pasaba. El 15 de agosto, día de la Asunción, fui a misa de las 8 de la mañana en la parroquia de San Felipe, como hago cada año. Prendí una vela por mi esposo Ernesto, que lleva 22 años muerto. Le pedí a Dios que me diera claridad, que me ayudara a entender qué estaba haciendo bien y qué estaba haciendo mal, que si yo estaba cometiendo un error al callarme lo que sabía, me lo hiciera saber. Salí de la iglesia y tenía un mensaje de Rodrigo. Mamá, ¿podemos comer hoy en tu casa?
Amanda quiere ver a Valentina con la abuela. Cociné durante 2 horas. Arroz, pollo en salsa, ensalada, tortillas. Puse la mesa con el mantel bordado que era de mi mamá. Saqué los vasos buenos que solo uso para visitas especiales. Llegaron a la 1:12 de la tarde. Valentina entró corriendo y me abrazó por la cintura. Su risa llenó el apartamento de algo que hacía mucho no sentía adentro de esas paredes. Amanda saludó amablemente, me dio un beso en la mejilla, se sentó a la mesa. Rodrigo llegó al final. Entró al departamento mirando el teléfono. Se sentó, comió, habló poco. En un momento su teléfono timbró y él lo vio, frunció el ceño levemente y escribió una respuesta rápida. Le pregunté si todo estaba bien en el trabajo. Sí, mamá. Una cosa del proyecto que tenemos. Nada grave. Sonreí. Serví más arroz. Y en la cocina, mientras sacaba el postre de la nevera, saqué mi propio teléfono y añadí una nota a la carpeta. Agosto 15. Menciona proyecto en el trabajo. Revisar. Para entonces la carpeta ya tenía 37 hojas. Y yo no sabía todavía para qué exactamente las iba a usar. Solo sabía que cuando los números no cuadran, hay que seguir registrando hasta que la imagen completa aparezca sola. ¿Sabes qué fue lo que más me costó de esos meses? No fue el dinero. No fue el sacrificio. Fue el silencio. Vivir sabiendo lo que sabía y no poder decírselo a nadie. Porque si se lo decía a mis amigas, se correría la voz. Si se lo decía a mis hermanos, se convertía en un escándalo familiar. Y yo no quería un escándalo. Quería darle a mi hijo la oportunidad de salir de eso solo, de decirme la verdad, de hacer lo correcto. Esa oportunidad nunca llegó. El 19 de septiembre, Rodrigo me invitó a comer a su casa. Me dijo que Amanda había cocinado. Llegué con un postre que hice yo, un flan de cajeta, de esos que le gustan desde niño. La casa de Rodrigo está en una colonia residencial. 3 recámaras, 2 baños, jardín pequeño al frente. La pagan de hipoteca desde hace 6 años. Cuando entré, noté algo diferente. La cocina. Tenía una estufa nueva, de esas de acero inoxidable, con 6 quemadores, campana extractora integrada. Moderna, elegante. Le pregunté a Amanda si era nueva. Me dijo que sí, que se la habían ofrecido en una promoción muy buena, que casi salía sola. Después de comer, mientras Valentina me mostraba sus dibujos en la sala, escuché a Rodrigo y Amanda hablar en voz baja en la cocina. No intenté escuchar, pero las paredes de esa casa siempre fueron delgadas. No le digas a mi mamá cuánto costó la estufa, ya sabes cómo es. La voz de Amanda también baja. Y si pregunta, le dices que te la regalaron, que fue un regalo de cumpleaños de tu hermana. Silencio. Luego el ruido de platos. Me quedé quieta en el sofá, mirando los dibujos de Valentina sin verlos realmente. Mi nieta me mostró uno de un sol amarillo con cara sonriente y me preguntó si era bonito. Le dije que era el sol más bonito que había visto en mi vida. Dentro de mí, algo terminó de asentarse. Una certeza que ya no tenía grietas. Esa noche, en mi apartamento, busqué estufas de esa marca en internet. El modelo que vi en la cocina de Rodrigo costaba 19,800 pesos. El mismo mes que me pidió dinero para los aparatos dentales de Valentina. Los mismos aparatos que yo pagué con mi pensión completa de mayo. Abrí la carpeta azul. Añadí 3 hojas más. Fotografía de la estufa. Precio en línea. Fecha de la visita. Y una nota al margen que decía simplemente: él sabía exactamente lo que estaba haciendo. Porque en ese momento ya no me quedaba ninguna duda. Esto no era un hombre desesperado pidiendo ayuda por vergüenza. Esto era un plan. Un plan que usaba mi amor como recurso, mi silencio como permiso y mi dinero como presupuesto. Y yo había estado pagando ese presupuesto durante 16 meses. Solo faltaban 8 meses para el sábado 16 de noviembre. Solo 8 meses para que todo saliera a la luz. Pero lo que vendría en esos 8 meses haría que todo lo anterior pareciera solo el principio. Porque Rodrigo aún no había mostrado de lo que era realmente capaz.
Octubre llegó con un frío que se metía por las ventanas mal selladas de mi apartamento. Yo había dejado de encender la calefacción eléctrica para ahorrar en el recibo de la luz. Me abrigaba con una cobija de lana que era de mi madre, sentada en mi sillón por las noches, leyendo o viendo televisión, contando mentalmente cuánto me quedaba hasta fin de mes. Fue en octubre cuando Rodrigo me hizo la propuesta. Era el 6, un jueves. Me llamó a las 10:22 de la mañana con una voz que yo reconocí inmediatamente. La voz que usaba cuando quería pedirme algo grande. Un tono más suave, más pausado, que construía el escenario antes de llegar al punto. Mamá, Amanda y yo hemos estado pensando mucho en esto. Los 15 años de Valentina son en noviembre del año que viene. Y queremos que sean algo especial, algo que ella recuerde toda la vida. Le dije que sí, que era un momento muy importante. Él continuó. El salón que nos gusta, el Jardines del Valle, tiene una fecha disponible el 16 de noviembre. Ya lo vimos. Es precioso. Capacidad para 300 personas, jardín, pista de baile, cocina incluida. Pero el depósito para apartar la fecha hay que darlo esta semana. ¿Cuánto es el depósito?, pregunté. 15,000 pesos. Hubo un silencio. Luego él. Yo pondría la mitad, mamá. Pero con los gastos del mes no me alcanza para los 15,000 completos. Si tú pones los otros 7,500, entre los dos lo apartamos y después vemos cómo organizamos el resto. El resto. Esa frase. El resto. Como si lo que vendría después fuera un detalle menor. Le pregunté cuánto costaría la fiesta completa. Me dijo que todavía no tenían el presupuesto exacto, que dependía de muchas cosas, que ya irían viendo, que lo importante era apartar la fecha. Le dije que lo pensaría y que le avisaba en la tarde. Colgué. Me quedé sentada en mi cocina con el teléfono sobre la mesa. El café que tenía en la taza ya estaba frío. Afuera, el sonido de un camión de basura que pasaba por la calle. El ladrido lejano de un perro. Abrí mi cuaderno de cuentas. Ese cuaderno de pasta, dura azul marino donde llevo mis gastos desde hace 20 años. Lo sumé todo. Lo que había pagado en 16 meses de servicios, supermercado, gastos médicos, aparatos dentales, emergencias varias de la casa de mi hijo. El número que apareció al final de la suma me dejó sin respiración por un momento. 142,380 pesos. Eso había salido de mi cuenta en 16 meses. De mi pensión de 4,500. De mis ahorros de toda la vida. De las pulseras vendidas. De los sacrificios acumulados. Tomé el teléfono. Llamé a Rodrigo. Le dije que sí, que yo ponía los 15,000. Los 15,000 completos. No los 7,500 que él había ofrecido. Los 15,000. Él me lo agradeció con una calidez que me dolió escuchar. Gracias, mamá. Eres la mejor. Valentina va a estar tan feliz cuando se entere. No le dije lo que estaba pensando. No le dije que acababa de tomar una decisión que no era solo sobre el depósito del salón. No le dije que en ese momento, mientras escuchaba su gratitud, yo había decidido que esta historia necesitaba un final. Un final que él no iba a escribir. Iba a escribirlo yo. Lo que vino en los siguientes 3 meses fue lo que yo llamo la fase del descaro, porque hay un momento en que las personas que nos faltan al respeto dejan de intentar disimularlo. Como si ya estuvieran tan cómodas con la situación que ni siquiera sienten la necesidad de mantener las formas. En noviembre, Rodrigo me mandó una lista de cosas que necesitaba para la fiesta. La lista tenía 16 puntos. Flores, mantelería, cotización de DJ, cotización de fotógrafo, vestido de Valentina, zapatos de Valentina, invitaciones, pastel. Al final de la lista, un último punto escrito como si fuera un detalle de nada. Aportación para el catering, 48,000 pesos. 48,000 pesos, para la comida de 280 personas. Le respondí por mensaje. Está bien, yo me encargo. Él contestó con un emoji de corazón. Un emoji de corazón. 48,000 pesos, un corazón. Guardé la captura de pantalla en mi carpeta, que para entonces tenía 53 hojas. En diciembre pasó algo que hasta hoy, cuando lo recuerdo, siento que el aire se me escapa del pecho.
no de tristeza. De algo más parecido a la incredulidad de que una persona pueda llegar tan lejos. El 22 de diciembre fui a casa de Rodrigo para llevarle a Valentina su regalo de Navidad. Llegué a las 5:30 de la tarde con una caja envuelta en papel dorado. Toqué el timbre. Me abrió Amanda. Estaba hablando por teléfono. Me señaló hacia adentro con la mano sin interrumpir su llamada. Valentina estaba en la sala viendo televisión. Me abrazó con esa fuerza de los niños que todavía no han aprendido a contener el afecto. Le di su regalo. Lo abrió. Era un libro de ilustraciones de astronomía que había visto con ella en una librería meses antes y que le había encantado. Valentina lo abrió y sus ojos se iluminaron. «Abuela, es el que vimos juntas. ¿Te acordaste?» «Por supuesto que me acordé, mi amor. Me acuerdo de todo lo que es tuyo». En ese momento entró Rodrigo a la sala. Traía puestas unas botas de cuero nuevas, cafés oscuras, con detalle de hebilla en el tobillo. Las noté porque eran exactamente el tipo de bota que había visto anunciada en internet unas semanas antes. El precio que recordaba, 3,800 pesos. Me saludó con un beso en la mejilla. Olí su loción, también nueva. Uno de esos perfumes de diseñador que vienen en frasco de vidrio grueso. Le pregunté cómo estaban los preparativos de la fiesta. Me dijo que todo iba muy bien, que gracias a mí todo estaba saliendo perfecto, que Valentina iba a tener la fiesta más bonita de su vida, que él no sabía qué haría sin mí, que no sabía qué haría sin mí. Me fui a las 7 de la noche. Manejé hasta mi apartamento con las manos firmes en el volante y la vista en la calle. No puse música. Solo manejé en silencio, con ese silencio denso que se instala cuando uno tiene demasiadas cosas adentro y ninguna tiene salida todavía. Llegué. Entré. Puse las llaves en su gancho. Me serví un vaso de agua. Y entonces saqué mi carpeta azul y marqué el número de Mariana Vega por primera vez. Solo faltaban 10 meses para el 16 de noviembre. Solo 10 meses para que Mariana entrara a ese salón con los documentos en la mano. Pero lo que yo aún no sabía esa noche de diciembre era que Mariana me revelaría algo que cambiaría completamente el rumbo de lo que yo había planeado. Algo que haría que mi estrategia tuviera que ser mucho más cuidadosa, mucho más precisa. Algo que tenía que ver con Amanda. Y con una verdad que ella tampoco conocía. Mariana Vega tiene 64 años. Es una mujer pequeña, de cabello completamente blanco que usa corto, con unos ojos oscuros que miran directo y sin rodeos. La conocí el día que Rodrigo nos la presentó como la madre de Amanda, 5 años atrás. Siempre me pareció una mujer recta, de esas personas que dicen lo que piensan, aunque no sea lo que uno quiere escuchar. Cuando la llamé esa noche de diciembre, no sabía exactamente qué esperaba. Solo sabía que necesitaba hablar con alguien que estuviera dentro de esta historia, pero que no fuera mi hijo ni su esposa. Alguien que pudiera ver las cosas desde otro ángulo. Contestó al tercer timbre. Le dije quién era. Hubo un silencio breve del otro lado, y luego ella dijo algo que no esperaba. Patricia, yo estaba esperando que me llamaras. Hace tiempo que quería hablar contigo. Me senté en mi sillón. La cobija de lana sobre las piernas, el apartamento en silencio, y Mariana comenzó a hablarme. Lo que me dijo esa noche reordenó todo lo que yo creía saber. Amanda tampoco sabía que Rodrigo estaba desempleado. Mariana me lo confirmó. Su hija le había contado que los gastos del mes eran difíciles, que Rodrigo decía que había tenido recortes de sueldo, que las cosas estaban apretadas. Amanda trabajaba como maestra de preescolar ganando 9,000 pesos al mes y ese dinero se iba en gastos de la casa. Pero Amanda creía que Rodrigo seguía trabajando, que su sueldo seguía llegando, aunque reducido. Nunca imaginó que no llegaba nada. Lo que Rodrigo había construido era una mentira de 2 pisos. Arriba, hacia Amanda. Recortes de sueldo, mes difícil, situación temporal. Abajo, hacia mí. Gastos urgentes, emergencias, necesidades de los niños. Y en el centro, invisible para las dos, él. Sin trabajar, sin buscar trabajo activamente.
administrando las dos versiones de su mentira con una precisión que me heló la sangre cuando lo entendí completamente. Le pregunté a Mariana cuánto tiempo llevaba sospechando. Me dijo que desde el verano, que Amanda le había comentado cosas que no cuadraban, que Rodrigo salía de casa vestido para trabajar, pero a veces llegaba muy temprano con excusas distintas, que había semanas en que el dinero no alcanzaba, aunque supuestamente había sueldo, que Amanda le había preguntado una vez si podía prestarle dinero para el supermercado y que cuando Mariana le preguntó por qué, Amanda le dijo que Rodrigo había tenido un gasto extra ese mes en la empresa. Un gasto extra en la empresa. En una empresa donde ya no trabajaba desde hacía más de un año. Estuvimos hablando Mariana y yo durante 1 hora y 40 minutos esa noche. Cuando colgué, eran las 11:53 de la noche del 22 de diciembre. Me quedé sentada en la oscuridad de mi sala sin encender ninguna luz. Afuera, alguien en el edificio de enfrente había puesto un árbol navideño en la ventana. Las lucecitas parpadeaban en la penumbra. Rojas, verdes, blancas. Tomé la decisión esa noche. No de vengarme. Esa palabra nunca estuvo en mi mente. Tomé la decisión de que la verdad tenía que salir. No para destruir a mi hijo, sino porque las mentiras de ese tamaño siempre terminan destruyendo a todos los que están alrededor, y lo único que puede detenerlas es la luz. Pero la verdad necesitaba el momento correcto, y el momento correcto, entendí esa noche, era el 16 de noviembre. Lo que vino entre diciembre y noviembre fueron 10 meses que pusieron a prueba cada gramo de paciencia que tengo, porque Rodrigo siguió pidiendo, siguió mintiendo. Siguió construyendo la fiesta de Valentina sobre el dinero que yo aportaba mientras él mantenía la imagen de hombre de familia que todo lo provee. En febrero, me pidió dinero para el fotógrafo. 12,000 pesos. Pagué. En marzo, para las invitaciones y la decoración. 8,700. Pagué. En abril, para el vestido de Valentina. 6,500. Pagué. En mayo, para el DJ. 9,000. Pagué. Cada vez que pagaba, guardaba el comprobante. Cada vez que hablaba con Rodrigo, anotaba la fecha y lo que me decía. Cada vez que veía algo que no cuadraba, lo fotografiaba. La carpeta azul creció hasta tener 89 hojas. Fue en mayo cuando ocurrió algo que nunca había pasado antes. Algo que me hizo entender que Rodrigo había cruzado una línea que ya no tenía regreso. El 12 de mayo era el Día de las Madres. Un domingo. Esperé toda la mañana. Ninguna llamada. Ningún mensaje. A las 2 de la tarde mandé yo un mensaje sencillo. Feliz día a todas las mamás. Rodrigo no respondió. A las 5 de la tarde vi en las redes sociales una fotografía. Rodrigo y Amanda sentados en la terraza de un restaurante. Copas en la mesa. Comida elaborada. Flores en el centro. El texto que Amanda puso decía, celebrando a la mejor mamá del mundo, con un corazón. La foto tenía 247 likes. Estaba celebrando a Mariana, a su propia madre, lo cual estaba bien. Lo cual era bonito. Pero en esa foto, en esa tarde de Día de las Madres, mientras yo esperaba una llamada en mi apartamento con mi cobija de lana y mi café barato, mi hijo estaba gastando en un restaurante el dinero que yo le había dado para los gastos del mes. Busqué el restaurante de la foto. El menú costaba 2,200 pesos por persona. No lloré. Ya había pasado la etapa del llanto mucho tiempo atrás. Lo que sentí fue algo más parecido a una claridad absoluta. Esa claridad que llega cuando uno ya no tiene dudas de nada. Tomé el teléfono. Le mandé un mensaje a Mariana. Solo 4 palabras. Sigamos con el plan. Ella respondió en 30 segundos. Cuando tú digas. Solo faltaban 6 meses para el 16 de noviembre. 6 meses en que yo mantuve mi rol exactamente igual. Pagué lo que me pedían, respondí las llamadas. Fui a las reuniones de organización de la fiesta, escogí las flores con Valentina 3 tardes enteras, aprobé el menú. Confirmé los proveedores. Hice todo lo que haría una abuela emocionada por los 15 años de su nieta.
porque eso era exactamente lo que era. Una abuela emocionada por los 15 años de su nieta. Lo que Rodrigo nunca entendió es que esas dos cosas no se contradicen. Que uno puede amar profundamente a su nieta y al mismo tiempo negarse a seguir siendo el sostén invisible de una mentira. Mientras tanto, Mariana y yo nos reunimos 4 veces. En una cafetería neutral, lejos de la colonia donde viven Rodrigo y Amanda, siempre un martes por la mañana cuando los dos estaban ocupados. Cada reunión tenía un propósito. En la primera organizamos los documentos. En la segunda, definimos qué diría ella y qué diría yo. En la tercera practicamos el orden de los eventos. En la cuarta, la última, nos miramos las dos en silencio por un momento, y Mariana dijo: «Patricia, ¿estás segura?». Le respondí sin dudar: «Llevo 2 años segura». Solo estaba esperando el momento. Pero incluso yo, con toda mi preparación, con mis 89 hojas de documentos, con mis 4 reuniones con Mariana, no imaginé que Rodrigo me daría a él solo la oportunidad perfecta. No imaginé que sería él quien encendería la mecha. Y quiero que sepas desde dónde me estás escuchando mientras te cuento esto. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Porque esta historia llegó hasta aquí gracias a cada uno de ustedes, y me gusta imaginar en qué rincón del mundo están en este momento. Solo faltaban 5 meses, y Rodrigo estaba a punto de cometer el error más grande de su vida. El error de Rodrigo llegó un martes de junio, el 11. A las 8:43 de la noche. Me mandó un mensaje que yo guardo hasta el día de hoy, fotografiado y guardado en mi carpeta, porque es el documento más importante de todos. Más importante que los recibos. Más importante que las capturas de pantalla de los restaurantes. Más importante que la carta de finiquito que encontré en su cartera 2 años atrás. El mensaje decía: «Mamá, necesito que sepas que para la fiesta de Valentina hemos decidido hacer una mesa familiar especial en la parte principal del salón. Es para los más cercanos. Tú estarás en una mesa junto al área de cocina con los conocidos de Amanda. Queda más cómodo para la logística. Espero que lo entiendas. Lo leí una vez. Lo leí 2 veces. Lo leí una tercera vez por si había entendido mal. No había entendido mal. Mi hijo me estaba informando, sin pedirme opinión, sin llamarme para explicarlo, sin ningún gesto de consideración, que yo no estaría en la mesa familiar de la fiesta que yo había pagado, que mi lugar sería junto al área de cocina, con los conocidos de Amanda, como si fuera una invitada de segunda categoría, como si fuera alguien que no tiene derecho a un lugar en la mesa principal de su propia nieta. Me quedé con el teléfono en la mano durante 4 minutos, sin mover un músculo. El reloj de la cocina hacía su sonido de siempre. El refrigerador zumbaba. La calle afuera estaba tranquila. Luego escribí mi respuesta. 4 palabras. Está bien. Con gusto. Envié el mensaje. Abrí mi carpeta de documentos. Agregué la captura de pantalla. Y luego llamé a Mariana. Cuando le leí el mensaje en voz alta, hubo un silencio largo del otro lado. «Patricia», dijo finalmente, «creo que ya no necesitamos esperar hasta noviembre para hablar con Amanda». Le dije que no, que sí necesitábamos esperar, que el momento tenía que ser el correcto. Que si le decíamos todo a Amanda antes de la fiesta, Rodrigo tendría tiempo de construir otra versión, de preparar su defensa, de manipular el relato. Que necesitábamos que la verdad llegara cuando él no tuviera escapatoria posible. Mariana entendió y estuvo de acuerdo, pero lo que ese mensaje de junio cambió fue el alcance de lo que haríamos en noviembre, porque hasta entonces el plan era que Mariana hablara con Amanda en privado antes de la fiesta, mostrarle los documentos, dejar que ella tomara sus propias decisiones. Después de ese mensaje, decidí que no. Que si mi hijo era capaz de mandarme a la cocina por escrito, sin llamarme, sin siquiera tener la decencia de dar la cara, entonces la verdad merecía el mismo escenario que él había elegido para humillarme. Un escenario público. 280 personas. Lo que vino entre junio y noviembre fueron 5 meses en los que yo fui a cada reunión de organización de la fiesta con una sonrisa.
5 meses en que pagué cada gasto que me pidieron sin un solo comentario. 5 meses en que abracé a mi nieta cada vez que la vi y le dije que su fiesta iba a ser preciosa y que yo estaría ahí. Le di a Valentina mi palabra, y yo no rompo mi palabra. En agosto hubo un momento que casi me quiebra. Un sábado, Valentina me llamó por teléfono. Tenía la voz de quien ha estado llorando. Me dijo que había escuchado a sus papás discutir la noche anterior, que su papá había dicho cosas muy feas, que ella estaba asustada. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Le pregunté si quería que fuera a verla. Me dijo que no era necesario, que solo quería escuchar mi voz. Hablamos durante 40 minutos. Le conté cosas de cuando su papá era niño. Le conté de cuando Rodrigo tenía 12 años y me hacía la cena cuando yo llegaba cansada del trabajo. Le conté del hombre bueno que mi hijo había sido, no para justificarlo, sino porque Valentina necesitaba saber que su papá tuvo una historia antes de convertirse en quien era hoy. Que las personas son más que sus peores momentos. Cuando colgué, me senté en mi sillón y puse las manos sobre mis rodillas y respiré despacio. Le pedí a Dios, como lo hago siempre en los momentos más difíciles, que me diera la sabiduría para hacer lo correcto. No lo más fácil, lo correcto. Y lo correcto, estaba segura, era dejar que la verdad hablara por sí misma, sin adornos, sin exageraciones, solo la verdad, con sus fechas exactas y sus recibos y sus mensajes guardados. 89 hojas en una carpeta azul. Llegó octubre. Faltaban 6 semanas para la fiesta. Rodrigo me llamó para confirmar que todo estaba listo de mi parte. Le dije que sí. Me preguntó si ya sabía cómo llegar al salón. Le dije que sí, que había ido 2 veces a coordinar con los proveedores. Me dijo que perfecto, que él estaría muy ocupado el día de la fiesta recibiendo a los invitados de la mesa principal y que probablemente no podría atenderme mucho, que esperaba que lo entendiera. No lloré, no alcé la voz. Solo le dije que por supuesto, que no se preocupara, que yo sabría dónde estar. Mi voz era tan tranquila que hasta yo me sorprendí. Esa calma que sentía ya no era sufrimiento contenido. Era algo diferente. Era la calma de quien ya tomó la decisión más importante, la calma de quien sabe exactamente lo que va a pasar y solo está esperando que el reloj llegue a la hora correcta. El 1 de noviembre llamé a Mariana para la última confirmación. Le pregunté si tenía todos los documentos que le había entregado. Me dijo que sí. Le pregunté si estaba segura de lo que haríamos. Me dijo que llevaba meses segura. Le pregunté si sabía que una vez que lo hiciéramos, no habría vuelta atrás. Hubo una pausa. Entonces Mariana dijo algo que llevo guardado desde ese día. Dijo: Patricia, hay cosas que ya no tienen vuelta atrás desde mucho antes de que nosotras hagamos nada. Rodrigo se encargó de eso solo. Tenía razón. El 16 de noviembre amaneció con un cielo gris claro que fue aclarando durante la mañana hasta volverse azul. Me levanté a las 6:45. Me duché. Me puse el vestido negro que había comprado especialmente para ese día. No era caro. Era elegante y sencillo, de esos que quedan bien para cualquier ocasión. Me peiné el cabello recogido, como siempre para las ocasiones formales. Me puse los aretes de perla que eran de mi mamá. Me miré en el espejo del baño durante un momento. 61 años, 38 de carrera, una carpeta azul con 89 hojas, y 2 años de paciencia que esa noche iban a llegar a su fin. Tomé la carpeta, la revisé por última vez, hoja por hoja, cada recibo, cada fecha, cada comprobante de transferencia, cada captura de pantalla, todo en orden, todo documentado, todo exacto. La guardé en mi bolsa junto con mi teléfono, mis llaves y el perfume que solo uso en ocasiones especiales. Llamé a Mariana antes de salir. Contestó de inmediato. Le dije: esta noche. Ella dijo: esta noche. Salí de mi apartamento a las 5:20 de la tarde. Cerré la puerta. Bajé las escaleras. Caminé hacia mi auto. No sabía todavía, mientras manejaba hacia el Salón Jardines del Valle, que Rodrigo había tomado una decisión propia esa tarde. Una decisión que yo no estaba en mis planes.
Una decisión que haría que todo lo que Mariana y yo habíamos preparado quedara pequeño frente a lo que él mismo provocaría. No sabía que él le había dado instrucciones al guardia de seguridad antes de que yo llegara. No sabía que había planeado mi humillación con la misma frialdad con que yo había planeado la revelación de la verdad. Mañana sería el día, pensé mientras manejaba. Esta noche sería el momento. Y tenía razón. Solo que ninguno de los dos imaginamos exactamente cómo llegaría. Llegué al Salón Jardines del Valle a las 7:08 de la noche. El estacionamiento ya estaba casi lleno. Autos nuevos, autos de lujo, algunos con moños de decoración pegados al espejo retrovisor porque era sábado de fiesta. Estacioné mi Nissan gris del 2014 en el último lugar disponible, cerca de la entrada, y me quedé un momento sentada adentro. Respiré. Una vez, 2 veces, 3. Me revisé en el espejo pequeño del parasol, los aretes de perla de mi mamá, el cabello recogido, el vestido negro. Una mujer de 61 años que se veía exactamente como lo que era. Una abuela que viene a celebrar los 15 años de su nieta. Nada más, nada menos. Bajé del auto. El aire de noviembre olía a pasto húmedo y a frituras que salían de la cocina del salón. Adentro, la música ya había comenzado. Desde el estacionamiento podía escuchar el bajo del reggaetón vibrando contra las paredes del edificio. Luces de colores se filtraban por las ventanas altas del salón, rosadas y doradas, las mismas que yo había elegido con el organizador del evento en una reunión de 2 horas en marzo. Caminé hacia la entrada principal. El guardia de seguridad estaba parado junto a la puerta. Traje negro, corbata negra, audífono en la oreja derecha. Era joven, no tendría más de 25 años. Cuando me vio acercarme, no se movió. Me esperó, y cuando estuve a 2 metros de él, dijo las palabras: «Señora, su hijo dice que la mesa familiar está llena. Siéntese en la cocina». El joven me miraba con una incomodidad visible. Él sabía que lo que estaba haciendo era indebido. Lo vi en sus ojos, en la forma en que desvió la mirada apenas terminó de hablar. Él era solo el mensajero. Él solo seguía instrucciones. 280 personas en ese salón. Música, risas, el sonido de cubiertos y copas. Y yo, Patricia Morales, parada en la puerta de la fiesta que había costado en total 231,800 pesos de mi dinero, siendo informada de que mi lugar era la cocina. Lo miré al joven con calma. Le dije: «Gracias, un momento». Entré al salón lo suficiente para encontrar a Valentina. La vi de inmediato, en el centro del salón, con su vestido lavanda, rodeada de amigas que reían y la abrazaban. Estaba preciosa. Tenía el cabello recogido con flores pequeñas blancas que yo había elegido con la peinadora 3 semanas atrás. Cuando me vio, su cara cambió. Leyó algo en la mía, aunque yo no había dejado escapar ninguna expresión. Los niños leen a sus abuelas de maneras que los adultos ya olvidaron. Corrió hacia mí. «Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué estás afuera?» La abracé. Puse mis brazos alrededor de su espalda y la estreché con toda la fuerza y todo el amor que caben en el cuerpo de una mujer de 61 años. Sentí su cabello contra mi mejilla. Olí su perfume de vainilla, el mismo que yo le había regalado esa mañana envuelto en papel dorado. Sentí su corazón acelerado contra mi pecho. Le susurré al oído, despacio y claro: «Tú disfruta tu noche, mi amor. Esto no es tuyo. Todo va a estar bien. Te lo prometo, tu abuela». La besé en la frente. La sostuve por los hombros un momento y la miré a los ojos. Ella tenía los ojos llenos de lágrimas. Le sonreí, la sonrisa más tranquila que pude darle. Luego caminé hacia la salida. Pasé junto a la mesa principal. Rodrigo estaba sentado con Amanda a su derecha y varios familiares y amigos alrededor. Vestía un traje azul marino que no le había visto antes. Nuevo, elegante. Amanda llevaba un vestido azul de tela brillante con escote en la espalda. Se veían exactamente como lo que querían parecer. Una familia perfecta celebrando a su hija. Rodrigo me miró cuando pasé. Vi sus ojos. Vi el alivio que describí antes, ese alivio de quien acaba de resolver un problema incómodo.
Su madre ya se iba. El problema ya estaba resuelto. La fiesta podía continuar sin interrupciones. Me sostuvo la mirada por 3 segundos. Yo no cambié mi expresión. Solo caminé. Salí al estacionamiento. El frío de noviembre me golpeó la cara. Saqué mi teléfono. Mis manos estaban completamente firmes. Marqué el número de Mariana. Contestó al segundo timbre. Mariana, soy Patricia. Necesito que vengas al Salón Jardines del Valle ahora mismo. Trae los documentos que te di la semana pasada. Todos. Es hora. Llego en 15 minutos. No te muevas de ahí. Colgué. Luego marqué el segundo número. El dueño del salón, el señor Fuentes, con quien yo había coordinado todos los pagos directamente durante 11 meses. Él sabía perfectamente quién había contratado ese salón y quién había pagado cada uno de los 3 depósitos. Cuando contesté, le dije que necesitaba que estuviera en la entrada del salón en 20 minutos, que había una situación que requería su presencia, que era importante. Hubo una pausa. Luego, claro, señora Morales, ahí estaré. Guardé el teléfono. Me apoyé contra el cofre de mi Nissan gris y miré el cielo de noviembre, sin estrellas todavía. Solo ese azul oscuro de las 7:30 de la noche que todavía no es negro del todo. Pensé en Rodrigo adentro, en su traje azul marino, sonriendo con sus invitados, creyendo que todo había salido según su plan. Pensé en Amanda a su lado, sin saber todavía lo que su esposo le había ocultado durante 2 años. Pensé en Valentina con su vestido lavanda y sus flores blancas en el cabello, bailando sin imaginar lo que estaba a punto de cambiar en su familia. Y pensé en mí. En los 730 días exactos que había cargado esta verdad. En los frijoles refritos 3 veces por semana. En las pulseras de oro vendidas. En la cobija de lana porque no encendía la calefacción. En los martes en la cafetería con Mariana. En las 89 hojas de la carpeta azul. Habían pasado 19 minutos cuando vi los faros de un auto entrar al estacionamiento. Mariana bajó con su abrigo gris y su bolsa grande de cuero café. Caminó hacia mí con paso firme. Cuando llegó a mi lado, no dijo nada. Solo me miró. Yo le miré. Y algo pasó en ese silencio entre las dos que no necesitó palabras. Ella abrió su bolsa. Sacó la carpeta. Azul. Con 89 hojas adentro, más las copias que habíamos organizado juntas en nuestra última reunión. En ese momento apareció el señor Fuentes desde la entrada del salón. Un hombre de unos 50 años, de bigote oscuro, con el saco del evento puesto. Caminó hacia nosotras con expresión de quien no entiende bien qué está pasando, pero sabe que es serio. Le expliqué en 3 oraciones lo que había ocurrido. Que el guardia de seguridad me había impedido el acceso a mi lugar en el salón por instrucciones del hijo de la festejada. Que yo era quien había contratado y pagado ese salón, que necesitaba que él acompañara a 2 personas al interior del evento. El señor Fuentes me miró a Mariana, miró la carpeta azul y dijo: «Señora Morales, usted tiene todo el derecho de estar donde quiera en este salón. Síganme». Entramos los 3 por la puerta principal. La música seguía. Las luces rosadas y doradas seguían. Las 280 personas seguían riendo y bailando y brindando. Nadie nos vio entrar todavía. Nadie excepto Rodrigo. Vi el momento exacto en que nos vio. Vi cómo su sonrisa se congeló. Vi cómo su mirada pasó de mí a Mariana, luego a la carpeta azul en sus manos, luego otra vez a mí. Vi cómo el color de su cara cambió en 3 segundos de una manera que ningún traje azul marino puede disimular. Y entonces Mariana caminó directamente hacia el DJ y le pidió el micrófono. El DJ era un joven de unos 22 años con audífonos grandes alrededor del cuello y una expresión de quien lleva horas concentrado en su propio mundo de ritmos y pantallas. Cuando Mariana se acercó y le pidió el micrófono, él la miró confundido, como si no terminara de entender lo que estaba pasando frente a él. Miró al señor Fuentes, que asintió con la cabeza con una seriedad que no admitía discusión. El joven bajó la música lentamente, con la mano moviéndose despacio sobre el ecualizador, consciente de que algo estaba a punto de cambiar en el salón. El reggaetón
fue reduciéndose hasta el silencio en unos 10 segundos, como si la noche misma contuviera el aliento. 280 personas notaron el cambio. Las conversaciones fueron apagándose una por una como velas en el viento, primero las más cercanas al escenario, luego las del fondo, como si el silencio se propagara en ondas desde el centro hacia cada rincón del salón. Las copas se detuvieron a mitad del camino hacia la boca. Los que estaban en la pista de baile se fueron quedando quietos, algunos con una sonrisa todavía congelada en la cara sin saber bien qué hacer con ella. En menos de 30 segundos, el salón entero estaba en silencio. Mariana tomó el micrófono con las 2 manos. Sus manos pequeñas, las de una mujer de 64 años que había criado a su hija sola después de quedar viuda a los 40, que habían cosido uniformes escolares a medianoche y firmado contratos de arrendamiento sin que nadie la ayudara a leer la letra chica. Estaba temblando, no de miedo. Lo vi en sus ojos cuando se giró hacia la sala. Era el temblor de quien lleva tiempo cargando algo muy pesado y está a punto de soltarlo. El temblor de quien ya tomó la decisión y sabe que no hay vuelta atrás. Habló despacio, con una voz que llenó cada rincón de ese salón, grave y clara al mismo tiempo, la voz de alguien que ha pensado mucho en lo que va a decir. Disculpen que interrumpa esta celebración tan bonita. Sé que no es el momento, pero hay momentos que no esperan a que sea conveniente. El silencio era absoluto. Ni una copa, ni una silla moviéndose, ni el sonido de un celular. Solo la voz de Mariana flotando sobre las cabezas de 280 personas que de pronto habían olvidado que estaban en una fiesta. Soy Mariana Vega, la mamá de Amanda, la abuela materna de Valentina. Y lo que voy a decir esta noche lo digo porque tengo 64 años. Porque le prometí a Dios que nunca sería cómplice de una injusticia por silencio. Y porque hay una mujer parada en este salón que merece que la verdad se diga en voz alta. Una mujer que pagó esta noche con todo lo que tenía y que fue enviada a la cocina como si fuera una empleada. Hizo una pausa, larga, calculada. Vi cómo Amanda, desde la mesa principal, se levantó lentamente de su silla, como si el cuerpo le respondiera antes que la mente. Su cara era una pregunta sin palabras, una mezcla de confusión y algo más profundo que todavía no había terminado de nombrarse. Rodrigo, a su lado, tenía la mandíbula apretada y los ojos fijos en su suegra, con una expresión que mezclaba furia y pánico en proporciones iguales. La expresión de quien ve que algo que intentó controlar durante mucho tiempo acaba de escapársele de las manos. Mariana continuó. La señora Patricia Morales, la mamá de Rodrigo, pagó esta fiesta. Cada peso. El salón, las flores, la comida, el DJ, el fotógrafo, las invitaciones, el vestido de Valentina. Todo. 231,800 pesos. De su pensión, de sus ahorros, de joyas que vendió, algunas con más de 30 años encima, algunas que le había dejado su propia madre, mientras comía lo mínimo para que el dinero alcanzara, mientras recortaba sus propios gastos hasta lo indispensable para que su nieta tuviera una noche perfecta. Un murmullo recorrió el salón como una ola. Lo escuché, lo sentí. El sonido de 280 personas procesando al mismo tiempo algo que no esperaban escuchar. Pero eso no es todo. Mariana abrió la carpeta azul con movimientos serenos y deliberados, como si hubiera ensayado ese momento muchas veces. Sacó el primer documento. Lo sostuvo en alto aunque nadie en la sala pudiera leer lo que decía. El gesto era suficiente. El gesto decía, esto existe, esto es real, esto tiene nombre y fecha y firma. Durante los últimos 2 años, Patricia pagó los servicios de la casa de su hijo. La luz, el agua, el supermercado, los gastos médicos, los gastos escolares de Valentina. Mes tras mes, puntualmente, sin quejarse, sin preguntar cuándo terminaría, porque su hijo le dijo que estaba pasando por dificultades económicas temporales. Y ella le creyó, como le creen las madres a sus hijos. Hizo una pausa precisa, una pausa que preparaba lo que venía, que le daba al salón un segundo para respirar antes de lo que no tenía vuelta atrás.
Lo que Rodrigo nunca le dijo a su madre, y lo que tampoco le dijo a mi hija Amanda, es que lleva 2 años sin trabajar. 2 años. Desde el 3 de octubre de hace 2 años, cuando recibió su carta de finiquito, mi yerno salía de su casa vestido para ir a una oficina a la que ya no pertenecía. Se ponía la corbata, tomaba su maletín, se despedía con un beso, y se iba a ningún lado. Le mentía a su esposa, le mentía a su madre, y mientras las 2 mujeres que más lo quieren en este mundo cargaban con lo que él no asumía, él vivía una vida que ninguno de sus ingresos podría sostener. El murmullo del salón se convirtió en algo más grande, más denso, con textura propia. Escuché voces, escuché el sonido de una silla raspando el piso. Escuché a alguien decir algo en voz baja que no pude distinguir. Escuché el tintineo de una copa que alguien volvió a dejar sobre la mesa con demasiada fuerza. Amanda estaba de pie junto a su silla, con la mano apoyada en el borde de la mesa, como buscando algo a lo que sostenerse. La vi llevarse la mano a la boca. La vi mirar a Rodrigo con esa mirada larga, casi clínica, de quien está buscando en la cara del otro la confirmación de algo que todavía no quiere que sea verdad. Y vi en su cara el momento exacto en que las piezas de 2 años se reorganizaron de golpe en un orden que de repente tenía un sentido terrible y perfecto. Vi el instante en que 2 años de preguntas sin respuesta encontraron, todas al mismo tiempo, su respuesta. Rodrigo se puso de pie. Mariana, ya basta. Esto no es el momento ni el lugar. Su voz intentaba sonar firme, autoritaria, la voz de alguien que todavía cree que puede contener lo que ya está ocurriendo. No lo logró. Le temblaba en los bordes. Mariana lo miró. Tenía la misma calma que yo había aprendido a reconocer en ella durante nuestros martes en la cafetería, cuando me contaba todo esto poco a poco, documento por documento, con esa serenidad extraña de quien ya hizo su duelo antes del momento. La calma de quien ya no tiene miedo porque ya no tiene nada que perder al decir la verdad. Tienes razón, Rodrigo. No es el momento ideal. Pero tú elegiste el momento cuando le dijiste al guardia de seguridad que le informara a tu madre que su lugar era la cocina, en la fiesta que ella pagó, frente a toda esta gente. Silencio sepulcral. Esa frase quedó suspendida en el aire del salón como una sentencia que no necesitaba juez ni jurado. La escuché resonar en las paredes. La escuché llegar a cada mesa, a cada persona, a cada cara que miraba ahora a Rodrigo con una expresión que él nunca había imaginado ver en la noche que había planeado como su gran celebración familiar. La expresión de quien acaba de ver a alguien sin la máscara. Mariana bajó el micrófono. Me miró. Yo asentí. Me acerqué al señor Fuentes, que estaba parado a 2 metros de mí, con la compostura de alguien que ha visto muchas cosas en salones de fiestas, pero probablemente nunca algo así. Le dije en voz baja que necesitaba que alguien le entregara a Amanda la carpeta, que era para ella, que los documentos adentro eran suyos por derecho, que los había ganado con 2 años de una vida construida sobre una mentira. Él la tomó con cuidado, con un respeto que no era de protocolo sino genuino, y caminó hacia la mesa principal. Amanda la recibió sin decir nada. La abrió con manos que no temblaban, con una concentración que me pareció admirable y me partió el corazón al mismo tiempo. Vi sus ojos recorrer la primera hoja, la carta de finiquito, con fecha, con sello, con la firma de Rodrigo Alcalce. Luego la segunda, los recibos de transferencia, mes a mes, con los montos exactos. Luego la tercera, los comprobantes de pago del salón, del DJ, del catering, de las flores, con el nombre de Patricia Morales en cada uno, escrito con esa letra redonda y cuidadosa de las personas mayores que aprendieron a escribir cuando escribir todavía importaba. La vi pasar hoja por hoja. Despacio, con esa concentración de quien está leyendo algo que le cambia la comprensión de los últimos 2 años de su vida, de quien está leyendo, en realidad, la historia verdadera de su propio matrimonio. Rodrigo dio un paso hacia ella. Amanda, escúchame. Esto no es lo que parece. Hay contexto.
Hay cosas que no están explicadas ahí. Hay cosas que tú no sabes y que yo necesito contarte. Amanda levantó la vista de la carpeta. Lo miró, no con rabia, no todavía, con algo más quieto y más profundo que la rabia, algo que tarda más en llegar, pero que cuando llega no se va fácilmente. Y en ese momento entendí que lo que pasara entre ellos dos de ahí en adelante ya no tenía nada que ver conmigo. Ya era su historia, su verdad, su decisión. Yo había puesto los documentos en sus manos. Lo que hiciera con ellos era completamente suyo. Me giré. Busqué a Valentina con la mirada. Estaba parada junto a la pista de baile, con su vestido lavanda y sus flores blancas en el cabello, abrazada a una de sus amigas, como si el cuerpo de esa amiga fuera lo único sólido disponible en ese momento. Tenía los ojos llenos de lágrimas, pero no estaba llorando. Me miraba a mí, solo a mí, con esa mirada de los 15 años que todavía no sabe procesar del todo lo que está viendo, pero entiende perfectamente lo que siente. Esa mirada que no distingue todavía entre la traición y el amor, pero ya sabe que algo se rompió esta noche y que ya no va a poder desromperse. Caminé hacia ella. Me abrí paso entre las mesas en silencio, entre las 280 personas que nos observaban sin decir una palabra. En ese salón que olía a gardenias y carne asada, y a algo que ya no era celebración, sino algo más parecido a una verdad que acaba de ocupar todo el espacio disponible, desplazando la música y las flores y las copas de champaña, como si todo eso hubiera sido un decorado esperando el momento de caer. Llegué hasta Valentina. La tomé de las manos. Las tenía frías. Mi amor, esta noche es tuya. Todo lo que pasó aquí esta noche es entre los adultos. Sus errores, sus decisiones, sus cuentas pendientes. Tú no cargues nada de esto. ¿Me escuchas? Ella asintió. Una lágrima le cayó por la mejilla izquierda, lenta, como si también ella estuviera eligiendo el momento. Abuela, lo siento. Le sequé la lágrima con el pulgar. Le sostuve la cara entre mis manos por un momento. Esas manos pequeñas que tantas veces le habían trenzado el cabello, que le habían aplaudido en obras de teatro del colegio, que habían firmado sus libretas escolares cuando sus padres no podían. Tú no tienes nada de qué disculparte. Nada. Nada de lo que ocurrió aquí esta noche es culpa tuya. Tú eres lo mejor de esta familia y eso no va a cambiar nunca. Ni esta noche ni ninguna otra. La abracé una vez más. Sentí sus brazos alrededor de mi cintura, apretando fuerte, como cuando era pequeña y se asustaba con las tormentas. Olí su perfume de vainilla que yo le había regalado esa mañana, envuelto en papel dorado con un moño que me había tardado 15 minutos hacer. Cerré los ojos un segundo, solo un segundo. Luego me separé. Le sonreí, la sonrisa más entera que pude darle, la que guardaba para los momentos en que alguien necesita convencerse de que el mundo todavía tiene cosas buenas. Y entonces me giré hacia la salida. Caminé despacio, sin prisa, sin mirar atrás. Pasé junto a mesas de personas que me miraban en silencio, algunas con los ojos brillantes, algunas con la boca apenas entreabierta, algunas con esa expresión de quien acaba de ser testigo de algo que va a recordar durante mucho tiempo. Una señora mayor que no conozco, de cabello blanco y aretes de ámbar, sentada en una mesa de la segunda fila, me tomó la mano un momento cuando pasé junto a ella y no dijo nada. Solo me apretó los dedos con una firmeza sorprendente para sus manos. Yo la miré. Asentí. Entendí todo lo que no dijo. Pasé junto a la mesa principal por última vez. No miré a Rodrigo. No porque tuviera miedo de lo que vería, no porque me faltara valor para enfrentar su cara en ese momento, sino porque ya no había nada que necesitara ver en su cara. Ya había visto suficiente. 2 años de suficiente. Escuché su voz detrás de mí. Mamá, mamá, espera. No me detuve. Mamá, por favor. Seguí caminando. Mis zapatos negros de tacón bajo, los mismos que uso desde hace 6 años porque son cómodos y porque no creo en cambiar lo que todavía funciona, hacían ese sonido firme sobre el piso de mármol, regular, constante, como un metrónomo. El mismo sonido que habían hecho 2 horas antes cuando caminé hacia la salida la primera vez.
cuando todavía no sabía con certeza si iba a volver. Solo que ahora el salón estaba en silencio, y ese sonido era lo único que se escuchaba, y cada paso parecía pesar lo justo. Llegué a la puerta. El mismo guardia de seguridad joven estaba ahí, el que me había dado el mensaje de mi hijo horas antes, el que sin saberlo había encendido la mecha de todo lo que ocurrió esa noche. Cuando me vio, se hizo a un lado y agachó levemente la cabeza. Un gesto pequeño, casi invisible, pero lo noté. Y lo agradecí más de lo que él podría imaginar. Salí al estacionamiento. El aire de noviembre, frío y limpio, con ese olor a tierra húmeda de las noches de otoño que siempre me ha parecido el olor más honesto del mundo. El pasto húmedo brillando bajo las luces del estacionamiento. El silencio de la noche sin música, tan distinto al silencio de adentro que tenía peso y temperatura propia. Caminé hasta mi Nissan gris. Abrí la puerta. Me senté adentro. Cerré la puerta. Y ahí, en la oscuridad de mi auto, en el estacionamiento del Salón Jardines del Valle, a las 8:17 de la noche del sábado 16 de noviembre, con el sonido apagado del salón llegando apenas hasta donde yo estaba, me permití finalmente soltar todo lo que había estado conteniendo durante 730 días exactos. Lloré. Lloré de una manera que hacía mucho no me permitía, sin cuidar el volumen ni la forma, sin preocuparme por si alguien podía verme, no de rabia, no de amargura. Lloré de ese agotamiento profundo y físico que siente el cuerpo cuando por fin suelta un peso que cargó demasiado tiempo, el agotamiento del corredor que cruza la meta y de pronto ya no sabe para qué seguir corriendo. Lloré por el niño que Rodrigo había sido, por el joven serio y trabajador que yo había conocido, por el hombre que prometió ser y que en algún momento del camino decidió tomar un atajo que lo llevó hasta aquí, por el hombre en que se había convertido, por los años que yo había invertido en creer que lo podía sostener en silencio hasta que encontrara el camino de regreso a quien era. Lloré por Valentina y sus 15 años que recordaría para siempre de una manera que ninguna madre ni abuela desearía que se grabara en la memoria de una hija. Y lloré, también, de algo que tardé en identificar pero que reconocí cuando llegó, con esa claridad que tienen las cosas verdaderas cuando finalmente se nombran. Lloraba de alivio, del alivio enorme, físico, casi corporal, de quien ya no tiene que cargar un secreto solo, de quien entregó la verdad a quien le correspondía y ya puede soltar la responsabilidad de haberla cargado. Estuve en el auto 20 minutos. 20 minutos que me pertenecieron completamente, sin que nadie me necesitara, ni me buscara, ni esperara nada de mí. Luego me sequé la cara con el pañuelo que siempre guardo en la guantera. Me miré en el espejo pequeño del parasol, esa cara conocida con la que he llegado a un entendimiento después de muchos años. Me acomodé un arete de perla que se había movido en algún momento de la noche. Respiré, 3 veces, despacio. Encendí el auto. Y antes de salir del estacionamiento, quiero preguntarte algo a ti, que me has escuchado hasta aquí, que has llegado conmigo hasta este estacionamiento frío de noviembre. Porque hay una decisión que tomé esa noche que todavía me pregunto si fue la correcta, en esos momentos quietos en que una se hace preguntas sin respuesta fácil. Tuve la posibilidad de hacer mucho más. Tenía los documentos, tenía los números, tenía 2 años de registros detallados que hubieran podido tener consecuencias mucho mayores para Rodrigo, consecuencias legales, consecuencias económicas, consecuencias que habrían ido mucho más lejos que un salón de fiestas en silencio. Y elegí no usarlos todos. Elegí detenerme donde me detuve. Elegí que la verdad fuera suficiente. ¿Tú qué habrías hecho en mi lugar? ¿Habrías llegado más lejos? ¿Habrías sacado todo, hasta el último recibo, hasta la última transferencia, hasta que no quedara nada sin nombre? ¿O también habrías elegido detenerte ahí, en ese punto exacto donde la verdad ya estaba dicha y el daño adicional ya no hubiera servido a nadie? Escríbeme en los comentarios. De verdad quiero saber qué piensas, porque esa pregunta me acompañó mucho tiempo y a veces me acompaña todavía. Salí del estacionamiento a las 8:37 de la noche.
Manejé a mi apartamento con las manos firmes en el volante, los ojos secos y el corazón más liviano de lo que había estado en 2 años. Han pasado 11 meses desde esa noche. Mi apartamento sigue siendo el mismo. Las 2 habitaciones pequeñas en el barrio San Martín. La ventana de la cocina por donde entra el sol de la mañana. El sillón con la cobija de lana de mi madre. El gancho donde cuelgo las llaves. Las cosas no cambiaron de lugar, pero algo adentro de ellas se siente diferente. O tal vez soy yo la que me siento diferente dentro de ellas. Rodrigo y Amanda están separados. No fue una decisión tomada esa noche, sino en las semanas siguientes, cuando Amanda terminó de leer la carpeta azul completa y tuvo las conversaciones que necesitaba tener. Fue su decisión, solo suya. Yo nunca le pedí nada a Amanda. Nunca la llamé para influir en lo que haría. Ella es una mujer adulta con su propia vida y sus propios criterios, y lo que hiciera con la verdad era asunto de ella. Lo que sí puedo decirte es que Amanda me llamó el 22 de noviembre, 6 días después de la fiesta. Eran las 10:40 de la mañana. Me dijo que quería verme. Nos encontramos en una cafetería pequeña cerca de su casa. Se sentó frente a mí con los ojos cansados de quien lleva días procesando demasiado. Y me dijo algo que no esperaba. Me dijo: Patricia, lo que hiciste esa noche no fue contra mí. Lo entiendo. Y quiero que sepas que yo tampoco sabía. Que yo nunca lo hubiera permitido si lo hubiera sabido. Le creí. Le creí porque la conocí durante 5 años y porque sus ojos esa mañana no mentían. Le tomé la mano sobre la mesa. Le dije que lo sabía. Que nunca dudé de ella. Lloramos las dos un poco. Tomamos café. Y nos prometimos que lo que pasara entre Rodrigo y ella nunca cambiaría lo que cada una de las dos era para Valentina. Esa promesa, hasta el día de hoy, se ha cumplido. Valentina viene a verme los viernes por la tarde. Trae su mochila, sus cuadernos, sus dibujos. A veces me muestra videos en su teléfono de cosas que le gustan. A veces solo se sienta en el sillón a mi lado y ve televisión conmigo en silencio. Ese silencio de los 15 años que ya no es solo de niña, pero todavía no es del todo de adulta. Un silencio que yo recibo como el regalo más grande que tengo. Nunca le he dicho nada malo de su padre. Nunca. No es mi lugar, y no es lo que ella necesita de mí. Rodrigo me llamó 3 semanas después de la fiesta. Era un domingo a las 11 de la mañana. Dejé que el teléfono sonara. Sonó 6 veces y pasó al buzón. Me dejó un mensaje de voz. Lo escuché una vez. Me decía que lo sentía, que se había equivocado, que no sabía cómo pedirme perdón por todo. No lo llamé de vuelta ese día. No lo llamé porque había algo que necesitaba entender primero. Algo que me llevó semanas comprender del todo y que ahora puedo decirte con claridad. El perdón no es una puerta que se abre desde afuera. Es una decisión que se toma adentro. Y esa decisión la toma cada quien en su propio tiempo, en su propio proceso, sin que nadie pueda apurarla ni exigirla. Yo todavía estoy en ese proceso. No lo voy a fingir. Hay noches en que pienso en los frijoles refritos y en las pulseras vendidas y en la cobija de lana porque no encendía la calefacción, y siento algo que todavía no terminó de resolverse. Eso también es humano. Eso también es real. Pero hay algo que sí tengo claro. Algo que entendí esa noche en el estacionamiento del Salón Jardines del Valle, sentada en mi Nissan gris, llorando en la oscuridad. Entendí que los años que le di a mi hijo no fueron un error. Los doy por bien dados. Los doy porque soy su madre y porque quise dárselos. Lo que fue un error fue el silencio. Fue pensar que callarme era protegerlo, que sostener su mentira era ayudarlo, que el amor de madre significa cargar lo que el otro no quiere cargar. Eso no es amor. Eso es complicidad disfrazada de amor. Y aprendí la diferencia tarde. Pero la aprendí. Lo crié con todo lo que tuve. Lo crié con fe de que los valores que planté en él eran más fuertes que lo que la vida pudiera torcer. Lo crié con la certeza de que el hombre que fuera algún día honraría lo que le di. Y me equivoqué, o al menos me equivoqué en ese periodo de su vida. Quizás no para siempre. Eso todavía no lo sé. Lo que sí sé es que hay un tipo de amor que se desgasta cuando no se cuida.
que la sangre une, sí, pero no garantiza nada más que el origen. Que el respeto no viene incluido en el parentesco. El respeto se construye, se sostiene con actos, y cuando se rompe de cierta manera, el camino de regreso es largo y tiene que recorrerse desde el que lo rompió, no desde el que lo sufrió. Mariana y yo tomamos café el primer martes de cada mes, ya no en la cafetería neutral de los días de planificación. Ahora en su casa, donde ella hace tamales los martes, porque dice que los tamales piensan mejor que cualquier otra comida. Tiene razón. Somos amigas. Eso tampoco lo vi venir. La carpeta azul está en el cajón de mi escritorio. No la tiré, no la quemé, no hice ningún gesto dramático con ella. La guardé porque esos documentos son parte de mi historia, y mi historia merece ser guardada con cuidado, incluso las partes que duelen. A veces pienso en el guardia de seguridad joven que me dijo aquellas palabras a las 7:32 de la noche del sábado 16 de noviembre. Pienso que él solo seguía instrucciones. Pienso que probablemente no olvidó esa noche. Espero que no. Espero que la recuerde cuando alguien algún día le pida que sea el mensajero de una injusticia. Espero que recuerde lo que pasó después. Y si Valentina algún día ve esto, quiero que sepa algo. Quiero que sepa que todo lo que hice, incluyendo esa noche, lo hice con amor, no con rabia, no con deseo de destruir nada, con amor, y con la convicción de que una abuela que te quiere de verdad no te protege de la realidad. Te enseña a pararte frente a ella con la cabeza en alto, como yo lo hice esa noche, con mis zapatos negros de tacón bajo que uso desde hace 6 años, con los aretes de perla de mi madre, con 61 años y 38 de carrera y 89 hojas en una carpeta azul, y con la misma frase que resonó en mi cabeza cuando todo terminó, la misma que me repito cada mañana cuando enciendo el café y veo entrar el sol por la ventana de mi cocina. Señora, su hijo dice que la mesa familiar está llena. Sí, estaba llena. Pero resultó que la mesa que importaba siempre estuvo aquí, en este apartamento pequeño de 2 habitaciones, con la cobija de lana de mi madre, con el café barato que ahora ya no me importa que sea barato, con Valentina en el sillón a mi lado los viernes por la tarde. Esa mesa nunca estuvo llena. Siempre tuvo lugar para quien quisiera sentarse con honestidad. Y eso, descubrí, es lo único que siempre estuvo en mis manos dar.